Hola mis chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume donde nos vamos a conocer el perfume de Le Beau de Jean Paul Gaultier. Lo tengo en lo que es un tamaño de 7 mililitros en eau de toilette, que bueno, pues es una miniatura de colección modo viaje de esta preciosidad de perfume. Me encanta porque efectivamente le han puesto todo lo que es su formita a este perfume. Bueno, vamos a leer las notas de este perfume y comenzamos. Me pongo por aquí unas gotitas para refrescarlo. Bien, leamos. Dice así: perfume del año 2019 de la familia amaderada aromática, con notas de salida de bergamota, notas de corazón, coco, notas de fondo, haba tonka. Bien, intensidad, duración. Es un perfume que empieza cuando te pones los primeros toquecitos de aroma media alta, porque claro, entre lo fresco, lo cítrico, con esa ligera sensación aromática que nos va a dar, desde luego una intensidad media alta. Nos va a durar alrededor de 1 hora y después ya baja a una intensidad media la mayor parte del tiempo. Lo curioso es, a mí me viene durando unas 5 horas más o menos. Si es verdad que te deja un ligero regustillo entre, como si fuera, al final te deja como un aroma a ras de piel de un poquito de coco aromático, ¿no? Como un body mist de coco que le han puesto toquecitos. Pero sí es verdad que he visto opiniones de todo tipo. Hay gente que, aun siendo uno de toilette, llega a durarles hasta las 7 horas. Hombre, si te lo pones en ropa o si tienes muy buena hidratación y demás, perfectamente. Bien, bueno, veamos. Prácticamente para mí parece como un frutal aromático, porque desde el inicio sientes esa unión, sin duda. Claro, el inicio es una bergamota muy aromática, como si nos la hubieran acompañado de plantas aromáticas, desde incluso ese poquito de menta que conocemos de algunos perfumes de Jean Paul Gaultier que tienen esos toques, ¿no? Es como una bergamota aromatizada, porque desde luego solo sensaciones de coco aquí no hay. Si es verdad que cuando te lo pones y baja un poquito esa intensidad, ese frescor del inicio, sí empiezas a notarle el regustillo. Lo que tiene es que no es un coco endulzado especialmente como en algunos perfumes femeninos, sino digamos que prácticamente como esa sensación ligeramente dulce que tiene de por sí lo que es la pulpa del coco, ¿no? Que se junta con esta parte aromática, fresca del inicio. También nuevamente, si nos vamos al fondo del perfume, te das cuenta de que no solamente hay haba tonka, tiene que tener una base de maderas muy ligera, pero sobre la que va a ir recayendo sobre todo esa sensación de coco, en la que arrastra un poquito la sensación aromática y se va hacia ese toquecito de fondo del perfume que hace que sea sensación ligeramente amaderada de fondo, pero el coco llega hasta ahí. Es un perfume muy rico, muy rico. Aunque tiene aromas que efectivamente reconoces mucho también en la perfumería masculina, sí que es un perfume que reconoces como masculino, y cuando se lo pone un hombre sientes que es muy vital, muy juvenil, muy, desde luego, muy primavera-verano. O quizás soy yo que asocio mucho ese aroma, aunque sea ligero, de ese coco que viene aquí impregnado y que yo lo asocio mucho con esa época del año. Creo que es un perfume que va para todas las edades, es muy rico, muy llamativo, sobre todo cuando se lo pone un hombre. Es una auténtica delicia. Por supuesto, yo lo pruebo en este formato, ya lo había probado en perfumería, y a mí tengo que decir que me gustan mucho los perfumes de Jean Paul Gaultier con esa sensación, en esa línea masculina, que tienen siempre sensaciones, aunque sea ligeramente dulces, que ante el olfato femenino te llaman mucho la atención, te atraen, te cautivan de un modo especial. Yo creo que en Jean Paul Gaultier saben atraer nuestros olfatos.
En este sentido, pequeñas conclusiones. Desde luego, aunque no es una muestra pequeñita y ya lo habíamos probado, sí es un perfume que tenemos en lista de deseos para mi pareja. Pues sobre todo para lo que os digo, cuando llegue primavera-verano. Si no se lo he comprado todavía es porque tiene otros cuantos perfumes frescos que a él le gustan para esos momentos y mi pareja prefiere gastar primero lo que tiene antes de que lleguen nuevos. Así que tarde o temprano llegará. Conclusiones. Creo que es un perfume perfectamente masculino y yendo directamente a la parte de la edad, diría masculino que va a abarcar absolutamente todas las edades. Incluso si tienes un chaval joven en casa que te toca hacerle un regalito y llega el momento de empezar con sus perfumes especiales o para él, yo creo que este viene a ser un perfume que va a gustar a todas las edades. Épocas del año, ya os lo he dicho, es que yo creo que es para salir, no especialmente de sport. No es de sport, de ir a la compra, esto, lo otro, tareas, tal, no. Pero sí para salir a pasear. No es un perfume formal, no es un perfume serio, es un perfume, además, la sensación olfativa es de un perfume que te pondrías para salir de día, de sol, de colegueo, tal. Creo que en ese caso es el tipo de aroma como yo lo vería. Luego ya, por supuesto, cada cual como lo siente, que a estas alturas del cuento estoy segura de que muchos de vosotros ya lo conocéis, ya lo habréis probado y tendréis vuestras impresiones. Así que si es así, cuéntame qué te parece, que ya lo sabes que tu opinión es muy importante. Así que cuéntame qué te parece. Nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.